Muy buenos días a todas las personas que me siguen viendo. En esta oportunidad vamos a empezar con un segundo capítulo de lo que es la fisiología endocrina, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es la fisiología de tiroides. Yo soy el doctor Gozo y empecemos con esto. Entonces, en lo que es la fisiología de tiroides, primero tenemos que hablar sobre el órgano tiroides, ¿no? Acuérdense que la tiroides es una de las glándulas endocrinas más grandes del cuerpo humano, ¿no? Acuérdense que primero tenemos que ubicarnos. Este vendría a ser el cartílago tiroides, también denominado lo que es popularmente conocido como la nuez de Adán, ¿no? Acá tenemos el cartílago cricoides y encima de ella va a estar lo que es la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides va a estar conformada por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, el istmo y a veces podemos observar lo que es un lóbulo piramidal, ¿no? El lóbulo piramidal va a ser un rezago embriológico de lo que vendría a ser el conducto tirogloso, ¿no? Entonces, la glándula endocrina, ¿dónde se va a ubicar? Se va a ubicar por debajo de la laringe, por delante de la tráquea, generalmente a nivel de lo que son las vértebras C5 y T1, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la tiroides? Porque la tiroides va a producir dos hormonas importantes. Esas hormonas importantes van a ser la triiodotironina y la tetraiodotironina, ¿no? Entonces, la triiodotironina, acuérdense que es la hormona tiroidea más activa. En cambio, la tetraiodotironina o denominada tiroxina va a ser la hormona que más va a producir la tiroides, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, generalmente estas hormonas tiroideas van a ejercer su actividad a nivel de todos los tejidos del organismo. Otra característica importante que la constitución de estas hormonas, de las hormonas tiroideas, es que van a derivar de lo que es el aminoácido tirosina. Otra característica importante es que para la formación de estas hormonas tiroideas nosotros necesitamos de una cantidad adecuada de yodo, ¿no? Es de ahí que deriva su nombre, ¿no? Triyodo, tironina, es, es que va a estar conformada por tres moléculas de yodo. En cambio, tetrayodotironina va a estar formada por cuatro moléculas de yodo, ¿no? Generalmente nosotros necesitamos consumir en nuestra dieta alrededor de 1 miligramo de yodo semanal, ¿no? Ese vendría a ser la ingesta de yodo normal. Entonces, ya conociendo esto, vamos a ampliar un poco sobre la localización, la irrigación y el drenaje, ¿no? Venoso. Entonces, para ubicarnos, este es el hueso yoides, el ligamento tiroideo, acá está el cartílago, ¿no? Tiroides, que es popularmente conocido como la nuez de Adán. Acá vendría a ser el cartílago cricoides y como les dije, acá tenemos un lóbulo derecho, el istmo, y el lóbulo izquierdo de lo que es la tiroides, ¿no? Y el lóbulo piramidal, un tercer lóbulo, ¿no? Que este vendría a ser el remanente embriológico del conducto tirogloso, ¿no? Acuérdense que la parte del istmo de la tiroides se va a ubicar a nivel de lo que es la parte anterior se va a ubicar por delante de lo que es el segundo y tercer anillo traqueal, ¿no? Eso es importante. Otro concepto importante es la irrigación de la tiroides, ¿no? La irrigación va a estar dada por lo que es las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores, ¿no? Las arterias tiroideas superiores, como ven acá, va, van a, van a ser ramas de lo que es la arteria carótida externa, ¿ya? En cambio, y generalmente estas arterias tiroideas superiores van a irrigar lo que es el polo antero superior de la tiroides. En cambio, la arteria tiroidea inferior va a ser rama de lo que es, va a ser la rama del tronco tirocervical, que es a su vez rama de la arteria subclavia. La arteria tiroidea inferior va a irrigar lo que son los polos postero inferiores de la tiroides. Y el drenaje venoso está compuesto por tres pares de venas, ¿no? La vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior. Estas tres, tanto las derechas y las izquierdas, forman un plexo tiroideo. Ahora,
La vena tiroidea superior y media generalmente van a drenar en lo que es la vena yugular interna, ¿ya? Y la vena tiroidea inferior va a drenar en lo que vendría a ser la vena brachiocefálica, ¿no? Eso es importante. Entonces, ahora, nosotros, esa es su configuración externa, ¿no? La anatomía, pero si nosotros hacemos un corte y vamos a lo que es un corte histológico, vamos a ver que la tiroides está compuesto por la unidad fundamental o unidad fisiológica eh, básica de la tiroides, que vendría a ser el folículo tiroideo. Estos son los folículos tiroideos. Y aprecien que el folículo tiroideo está formado por células epiteliales foliculares, ¿no? Y en el centro de estas células epiteliales foliculares, van a estar el lumen folicular o también llamado coloide, ¿no? En este coloide es donde se va a almacenar la tiroglobulina unida con lo que son las hormonas tiroideas, ¿no? Eso es importante. Ahora, también aprecien que en algunas zonas las hormonas epiteliales foliculares van a estar rodeadas por una célula adicional, ¿no? A esto se denomina células parafoliculares porque se encuentran junto a las células foliculares, también llamadas células C, ¿no? Estas células parafoliculares tienen la importancia de que van a producir lo que es la calcitonina, ¿no? Que es una hormona que va a regular la calcemia. Cuando hay altas concentraciones de calcio, se secreta la calcitonina para de tal manera bajar los niveles de calcio y, y regular la calcemia, ¿no? Y acá están los capilares, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las estructuras histológicas de lo que es la tiroides, ¿no? Acá tenemos el lumen folicular, donde acuérdense se va a encontrar la tiroglobulina con lo que son las hormonas tiroideas, ¿no? Luego tenemos acá el capilar sanguíneo, la célula folicular y la célula parafolicular o célula C, ¿no? Entonces, vamos, acá les voy a hacer un esquema de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ya. Entonces, acá está el capilar sanguíneo, entonces vamos a dibujar un capilar sanguíneo, ¿no? Entonces, está el capilar sanguíneo, acá vendría a estar la célula folicular, mejor dicho, el folículo tiroideo, con sus células foliculares, no soy bueno dibujando, y acá está el coloide, ¿no? El coloide. Ya, entonces, nosotros por la dieta, en la dieta, vamos a consumir lo que es el yodo, ¿no? Una ingesta normal de yodo. Entonces, el yodo ingresa por lo que son los capilares sanguíneos y llegan al folículo tiroideo, ¿no? Entonces, en el folículo tiroideo, las células epiteliales foliculares van a tener un transportador, como vamos a ver a continuación, y este yodo va a ingresar a la célula folicular. Dentro de la célula folicular es importante que sepan que la célula folicular va a concentrar una gran cantidad de yodo en su interior, ¿no? Generalmente la literatura menciona que va a concentrar 30 veces las concentraciones de yodo plasmático, ¿no? Entonces, luego que el yodo ingresa a la célula folicular, este yodo va a pasar por procesos enzimáticos que van a generar lo que son las hormonas tiroideas, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, ya, entonces acá tenemos, esta imagen va a resumir lo que es la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, como les había comentado, esta es la sangre, esta es la célula folicular y este es el lumen folicular o coloide, ¿no? Entonces, por acá va a ingresar el yodo, ¿no? A través del capilar sanguíneo. Ingresa el yodo y acá vamos a tener un transportador. Ese transportador se va a denominar el simportador sodio-yodo, ¿no? Que es un transportador que va a transportar tanto sodio como yodo en una dirección, ¿no? Entonces, como les dije, acá se concentra lo que es el yodo en más o menos 30 veces, lo que es 30 veces comparado con la concentración plasmática normal, ¿no? Entonces, primero va a haber un ingreso de yodo, ¿no? Un ingreso de yodo. Acuérdense que la actividad de esta bomba va a depender de las concentraciones de yodo. Cuando hay una alta concentración de yodo, la actividad del NIS o el simportador sodio-yodo va,
va a disminuir, ¿no? En cambio, cuando hay una baja concentración de yodo, la actividad de NIS va a aumentar, ¿no? Entonces, el primer paso vendría a ser el ingreso de yodo a la célula epitelial folicular, ¿no? Ahora, por otro lado, a la misma vez, vean esta imagen. En el retículo endoplasmático se va a producir lo que es la tiroglobulina. Acuérdense que la tiroglobulina va a ser una proteína derivada de la tirosina. Esta tiroglobulina es importante en lo que es el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Y esta tiroglobulina va a ser empaquetada a nivel del aparato de Golgi y va a ser llevada a lo que es a nivel del lumen folicular, ¿no? Entonces, el segundo paso vendría a ser el transporte de la tiroglobulina, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Este yodo que ingresa a la célula epitelial folicular va a tener que ir a lo que es el lumen folicular, ¿no? A través de lo que es el transportador de pendrina, ¿no? El transportador de pendrina. La pendrina es una proteína transportadora que lo que hace es un contratransporte, es decir, sale el yodo, va hacia el coloide y entra cloro, ¿no? Es un contratransportador. Entonces, una vez en el lumen folicular, este yodo va a tener que ser oxidado, ¿no? ¿Y quién va a producir la oxidación del yodo? La tiroide peroxidasa. Ese va a ser una enzima importante en toda la biosíntesis de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque la tiroide peroxidasa no solamente va a oxidar lo que es el yodo, sino también lo que ocasiona es que va a participar en las dos posteriores reacciones de las hormonas tiroideas, como son la organificación del yodo. ¿Qué vendría a ser la organificación? Es cuando la tiroglobulina se va a unir a lo que es el yodo oxidado, ¿no? Como les había dicho, la tiroglobulina es una proteína derivada de la tirosina, que tiene residuos de tirosina. Entonces, la tiroglobulina se va a unir con el yodo, y al unirse con yodo, los residuos de tirosina se combinan con el yodo y van a formar tanto MIT y DIT. ¿Qué es MIT? El MIT es monoyodotirosina, es decir, una molécula de yodo con la tirosina combinada, ¿no? Y el DIT es diyodotirosina, es dos moléculas de yodo con una de tirosina, ¿no? Entonces forma esos residuos. A eso se denomina organificación del yodo. Y acuérdense que también es catalizado por lo que es la enzima tiroide peroxidasa. Luego de la organificación del yodo vienen las reacciones de acoplamiento. Las reacciones de acoplamiento, como les había dicho, ya se formaron los residuos de DIT y MIT en la organificación del yodo. Entonces, lo que va a ocurrir es que entre los residuos de MIT, o sea, monoyodotirosina, y diyodotirosina se van a combinar. De tal manera que un MIT, que es un monoyodotirosina, y un diyodotirosina van a formar lo que es la hormona T3, la triyodotirosina o triyodotironina, ¿no? Y dos D van a formar lo que es el T4. Entonces, así es como se van a producir las hormonas tiroideas, ¿no? Es por eso que es importante la enzima tiroide peroxidasa. Entonces, una vez que ya se ha formado la tiroglobulina con la T3 y T4, esta tiroglobulina va a ser almacenada en el lumen folicular, ¿no? Como coloide. Y cuando esta va a ser almacenada aquí, y ante un estímulo, este coloide va a ingresar de nuevo, ¿no? Entonces necesita un estímulo, como por ejemplo la producción de TSH. Acuérdate que la TSH va a estimular todas estas vías de síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? De tal manera que cuando hay un estímulo va a haber un ingreso de una porción de coloide, ¿no? Entonces por endocitosis ingresa coloide. Y este coloide endocitado va a ser recibido por lo que son enzimas lisosómicas, ¿no? Las enzimas lisosómicas lo que van a hacer es van a escindir escindir lo que son las hormonas tiroideas con la tiroglobulina, ¿no? Entonces escinde tanto la T3 y T4, de tal manera que la T3 y T4 pueden, pueden excretarse a la circulación sistémica, ¿no? Acuérdense que en la tiroides se va a producir mayor cantidad de T4, generalmente un 93%, y menor cantidad de T3, ¿no? Que es el 7%. Pero acuérdense que la forma activa de las hormonas tiroideas es la T3, ¿no? Tiene mayor actividad. Se dice que la T3 es 4 veces más activa que lo que es la tiroxina, ¿no? Ahora, ahí no acaba la biosíntesis.
mejor dicho, ahí no acaba todo lo que es en el metabolismo, ¿no? A nivel tiroideo, sino, entonces, una vez que ya rompieron estos enlaces de la T3 y T4, va a quedar todavía la tiroglobulina unido con los residuos de MIT y el DIP, ¿no? Entonces, estos se van a tener que reciclar y van a ser degradados por lo que es las deshiodasas, ¿no? Las deshiodasas. Entonces, las deshiodasas van a degradar tanto la tiroglobulina, por lo tanto van a la degradación de la tiroglobulina va a dar residuos de aminoácidos de tirosina, lo cual pueden ser reciclados para más formación de tiroglobulina. Y los MIT y DIP van a ser desyodados y van a el yodo va a ser reciclado, ¿no? Para otra vez una síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Eso es importante. Ahora, hay mecanismos por el cual nosotros se pueden bloquear estas vías sintéticas de hormonas tiroideas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del importador lo podemos bloquear, ¿no? ¿Cómo podemos bloquear esto? Esto lo vamos a bloquear con lo que son los aniones de perclorato y tiosinato, ¿no? Eso es importante. Estos aniones lo que van a hacer es el bloqueo del importador de yodo de tal manera que no ingresa yodo, ¿no? Ahora, hay fármacos también que van a bloquear la tiroidea peroxidasa, como es el propiltiuracilo y también el metimazol, ¿no? Estos dos fármacos van a bloquear lo que son la tiroidea peroxidasa. Incluso hay una enfermedad que va a producir hipotiroidismo, que de repente lo conocen, que se denomina la tiroiditis Hashimoto. La tiroiditis Hashimoto lo que va a es una enfermedad autoinmune en la cual se van a producir autoanticuerpos contra la tiroide peroxidasa. Por eso es que se pueden dosar en mayor cantidad los anticuerpos anti-TPO, ¿no? Antitiroide peroxidasa. Y lo que van a producir es un bloqueo de toda esta biosíntesis de hormonas tiroideas y va a producir hipotiroidismo. Un dato adicional es el efecto de Wolff-Chaikoff. Esto, este efecto es muy preguntado en los exámenes. El efecto de Wolff-Chaikoff es cuando una persona ingiere por diversas causas una gran cantidad de yodo, o sea, hay una alta concentración de yodo, lo que va a producir esta alta concentración de yodo es un bloqueo de toda esta maquinaria enzimática, de tal manera que se va a bloquear la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Eso es importante, ténganlo en cuenta siempre. Un aumento de la concentración, el efecto de Wolff-Chaikoff generalmente ocurre en una persona sana, ¿no? Entonces, el aumento de la concentración de yodo va a producir un bloqueo de la síntesis de hormonas tiroideas por el aumento de la concentración de yodo. Entonces, continuamos. Entonces, una vez que ya la T3 y T4 están en la circulación sistémica, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿La T3 y T4 viaja libre o unidas a proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces la respuesta es que más del 90%, incluso el 95%, va a viajar unida a lo que son proteínas plasmáticas, ¿no? Y más o menos un 5% a 3% va a viajar de forma libre, ¿no? Entonces la mayor parte de hormonas tiroideas van a viajar unidas a proteínas plasmáticas. ¿Y quién es la proteína plasmática que va a ligar a estas hormonas tiroideas? Es la globulina ligadora de tiroxina, ¿no? O también con sus siglas en inglés es la TBG, ¿no? Acuérdense que las hormonas tiroideas libres, o sea, las que no se encuentran unidas a proteínas plasmáticas, son aquellas que tienen, son las únicas que van a tener, son las únicas fisiológicamente activas, ¿no? En cambio, aquellas que están unidas a las proteínas plasmáticas, dicho sea de paso, estas proteínas plasmáticas van a ser sintetizadas en el hígado. Por lo tanto, es importante una función hepática normal para lo que es unos niveles adecuados de hormonas tiroideas. Entonces, esta globulina ligadora de tiroxina va a funcionar como un reservorio, ¿no? Un reservorio de hormonas circulantes tiroideas. Entonces, en cualquier momento, esta globulina ligadora de tiroxina puede liberar hormonas tiroideas y hacer que pasen de una forma unida a proteínas plasmáticas a una forma libre, que como les había dicho es la única que son fisiológicamente activas, ¿no? Entonces, por eso que la globulina ligadora de tiroxina va a funcionar como un reservorio, ¿no? Ahora, acá tenemos una comparación entre la T4 y T3. Entonces, como les dije, generalmente a nivel de tiroides
¿Quién se produce más? La T4, ¿no? Generalmente se produce un 93%, comparado con un 7% de la T3. Pero la actividad biológica generalmente es mayor en la T3, ¿no? Generalmente se dice, la literatura nos dice que la actividad biológica de la T3 es 4 veces mayor que la T4, ¿no? Y para efecto de farmacología, que eso será motivo de otra clase, el tiempo de vida media, lo que es el tiempo de vida media de estas hormonas, va a variar, ¿no? La T4 generalmente es 7 días y la T3 es menos de 2 días, ¿no? Esto es importante cuando hablemos en farmacología, porque va a haber compuestos farmacológicos, medicamentos que en base a T4, como la levotiroxina de sodio y la liotironina, ¿no? Que es otro fármaco que solamente es T3, ¿no? Entonces, entonces, acá de esta explicación podemos saber que si las proteínas plasmáticas son sintetizadas en el hígado, una alteración hepática puede hacer variar esto y hacer variar tanto la fracción unida a nivel de lo que son proteínas plasmáticas y aumentar la fracción libre, ¿no? Entonces, ¿cómo se altera las hormonas tiroideas cuando hay una alteración de las proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, acuérdense que ¿quiénes va a producir un aumento de la concentración de proteínas plasmáticas? El embarazo, ¿no? El embarazo lo que va a producir es un aumento de la producción de proteínas plasmáticas y una disminución de la degradación de la globulina ligada y tiroxina. De tal manera que esto va a producir, al haber un aumento de la concentración de la TBG, va a aumentar lo que es la forma ligada a proteínas plasmáticas y va a disminuir la fracción libre. Esta disminución de la fracción libre lo que va a producir por retroalimentación negativa va a producir que haya un aumento de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Esto es importante. Por eso que en el embarazo puede haber hormonas tiroideas aumentadas en cantidad, ¿no? Por otro lado, una disminución de las concentraciones donde se da en una insuficiencia hepática. En la insuficiencia hepática, ¿qué va a pasar? En la insuficiencia hepática es como va a haber una disminución de la concentración, va a aumentar la fracción libre. Y como les dije, la fracción libre es la única que es fisiológicamente activa, con lo cual disminuye la síntesis de hormonas tiroideas por retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, aumenta la fracción libre y disminuye la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, una vez que ya sabemos cómo viaja a nivel de la circulación sistémica, las tiroideas, tenemos que saber que en los tejidos diana, donde van a realizar sus acciones, la T4 se tiene que convertir en T3, que es la forma más activa, ¿no?, de hormonas tiroideas. ¿Y esto por qué se da? ¿Quién activa esto? Son las desiodasas, ¿no? Hay desiodasas 1 y desiodasas 2, ¿no? Según el tejido donde ocurra, ¿no? Entonces, acuérdense que cerca de la mitad de T4 va a ser convertido a T3, ¿no? Que es la forma fisiológicamente activa por las desiodasas, ¿no? Por ejemplo, la deshidrasa 1, ¿dónde se va a ubicar? En el hígado, riñón, tiroides. La deshidrasa 2, en el encéfalo, en el músculo estriado, en la grasa, ¿no?, y en el corazón. Ahora, por otro lado hay una deshidrasa 3. Esta deshidrasa 3 convierte la T4 en T3 reversa, ¿no? Esta T3 reversa generalmente es la forma inactiva de las hormonas tiroideas, ¿no? Y, y, y ¿por qué es importante saber esto? Porque, miren acá, esta deshidrosa 3 generalmente aumenta su actividad en los sitios de inflamación, ¿no? Entonces, cuando hay un paciente tiene un proceso inflamatorio, va a aumentar la forma de la producción de la T3 reversa, ¿no? Esto es importante para entender lo que es el síndrome de eutiroidea enfermo, ¿no? Entonces, en aquel paciente que tenga una enfermedad grave, sea falla cardíaca, cirrosis, sea enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, etc., en estos pacientes que tienen estas enfermedades graves, va a haber una alteración de lo que es el perfil tiroideo, ¿no? Pero sin que tenga una enfermedad tiroidea de base. Y es por lo mismo de que en sitios de inflamación va a aumentar lo que es la deshidrasa 3. Por lo tanto, va a haber un aumento de lo que es la T3 reversa, que es una hormona tiroidea
inactiva, sin actividad biológica, y se va a inactivar lo que son las deshidrasas 1 y 2, ¿no? De tal manera que la T4 se convierte más en T3 reversa que en T3 activa, ¿no? Ahora, ¿esto qué importancia clínica tiene? Es que cuando un paciente o una persona hace ayuno o inanición, lo que va a producir es que va a haber un bloqueo de las deshidrasas, ¿no? Este bloqueo de las deshidrasas hace que se limite la acción de las hormonas tiroideas, pero va a haber un lugar donde no va a haber este bloqueo de las deshidrasas, y es a nivel cerebral, ¿no? La deshidrasa cerebral no va a ser inhibida de tal manera que el cerebro queda protegido de tener unas hormonas tiroideas en adecuados niveles, ¿no? Ahora, la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. Entonces, para saber cómo se regula la secreción de las hormonas tiroideas, tenemos que entender lo que es el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, ¿no? Entonces, ¿cómo se secretan las hormonas tiroideas? Entonces, el hipotálamo va a sintetizar lo que es la TRH. La TRH, de sus siglas, hormona liberadora de tirotropina, ¿no? Acuérdate que la hormona liberadora de tirotropina, aparte de estimular la síntesis de TSH a nivel de la hipófisis o adenohipófisis, también estimula la síntesis de lo que es la prolactina, ¿no? Entonces, la TRH estimula a nivel de la adenohipófisis la producción de TSH, ¿no? Que es la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Entonces, la TSH va a tener dos funciones. Va a tener un efecto de crecimiento, va a regular el crecimiento de la glándula tiroides, y también va a estimular lo que es la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay un aumento de los niveles de TSH, va a haber un aumento del crecimiento de las glándulas tiroides. A esto se denomina el bocio, ¿no? El bocio vendría a ser el aumento de las glándulas tiroides. Y cada vez que ustedes vean bocio, siempre digan que hay un aumento de la TSH, ¿no? Porque este es el que va a regular el crecimiento de la tiroides. Entonces, cuando la TSH va a ser estimula la tiroides va a producir su T3 y T4, ¿no? Obviamente, la T4 va a ser producida en mayor cantidad que la T3, ¿no? Pero acuérdense que estas hormonas tiroides van a hacer retroalimentación negativa, es decir, que cuando se secretan estas hormonas tiroides van a inhibir lo que es tanto la producción de TSH como la producción de TRH, ¿no? De tal manera que eso limita la secreción excesiva de hormonas tiroideas, ¿no? Pero ¿quién es el que va a hacer esta retroalimentación negativa? Principalmente es la T3 libre, ¿no? La T3 libre es la que va a hacer la retroalimentación negativa principalmente. Entonces, acá vemos una imagen, ¿no? Esta imagen es de el gaito. Eh, entonces, la T4 a nivel de los tejidos dianos se tiene que convertir en su forma más activa, que es la T3, ¿no? Por las deshidrasas. Entonces se convierte en la T3. Ahora, las hormonas tiroideas son hormonas que tienen un mecanismo de acción intranuclear, ¿no? Entonces tienen que llegar al núcleo para mediar sus acciones. Entonces, la T3 va a ingresar al núcleo y se va a unir a lo que es su receptor de hormonas tiroideas, ¿no? Que está acoplado al receptor retinoide X. Entonces, este receptor de hormonas tiroideas va a estar ligado a lo que es el ADN. Cuando la T3, acuérdense que el receptor de hormonas tiroideas tiene mayor afinidad por la T3 que por la T4, ¿no? Entonces, cuando se une la T3 a su receptor de hormonas tiroideas, esto va a hacer que a nivel del gen que codifica la respuesta de las hormonas tiroideas, se va a producir ¿qué cosa? Una transcripción, ¿no? Una transcripción del ADN. Esta transcripción del ADN va a producir ARN mensajero, y el ARN mensajero va a ir a lo que es el citoplasma y va a producir la traducción de las proteínas, ¿no? Entonces va a haber síntesis de nuevas proteínas. Estas síntesis de nuevas proteínas son las que van a mediar los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. Ahora, hay factores que van a estimular e inhibir la secreción de hormonas tiroideas y tenemos que conocerlos, ¿no? Entonces, acá tenemos la lista. Los factores estimuladores de las hormonas tiroideas, como les había dicho, es la TSH, ¿no? Ese es a nivel de lo que es el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. ¿Qué es el TSI? El TSI son anticuerpos estimulantes de la tiroides. Esto generalmente lo vamos a ver en lo que es la enfermedad de Graves-Bassett.
En esta enfermedad, que es de características autoinmunes, se van a producir anticuerpos estimulantes contra el receptor de TSH, de tal manera que los anticuerpos de características IgG van a estimular el receptor de TSH, con lo cual va a producir un aumento de la TSH, ¿no? Un aumento de las funciones fisiológicas de la TSH, con lo cual se produce un hipertiroidismo. ¿Y cuál es otro factor estimulador? El aumento de las TBG, ¿no? Como ya les había explicado. Ahora, factores inhibidores. Acuérdense que la deficiencia de yodo te produce una inhibición de las hormonas tiroideas. La deficiencia de las deshiodasas, el efecto de Wolff-Chaikoff, los aniones que bloquean al MIS, el propiltiuracilo que bloquea la tiroide peroxidasa y las disminuciones de la TBG, ¿no? Que es la globulina ligada de tiroxina. Entonces, como les había dicho, la síntesis de nuevas proteínas van a mediar los efectos fisiológicos. Ahora, ¿qué síntesis de nuevas proteínas? Acá yo les voy a resaltar las más importantes, ¿no? El sodio-potasio TPasa, que es una de las proteínas que se va a sintetizar en todos los tejidos, los receptores beta-1 adrenérgicos, y también se van a producir proteínas de transporte, enzimas lisosomales, proteínas estructurales y proteolíticas, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de lo que es las proteínas de la bomba de sodio-potasio TPasa, esta bomba de sodio-potasio TPasa consume energía. Y entonces lo que va a generar en los tejidos es que va a haber un aumento del consumo de oxígeno, porque acuérdense que la respiración celular a nivel de las mitocondrias va a consumir oxígeno. Entonces va a haber un aumento del consumo de oxígeno, va a haber un aumento de lo que es la producción de calor y también va a haber un aumento del índice metabólico basal. Acuérdense que el índice metabólico basal es la cantidad mínima de energía que necesita el organismo para realizar sus funciones metabólicas en reposo, ¿no? Y por otro lado, los receptores beta-1 adrenérgicos, que son importantes porque estos receptores beta-1 adrenérgicos son los que van a mediar los efectos cardiovasculares de las hormonas tiroideas, como es el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la fuerza de contracción y el aumento de la sensibilidad a las catecolaminas, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que son los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas. Entonces, paso por paso. Entonces, a nivel de lo que es el corazón y el sistema respiratorio, como va a haber un aumento de los receptores beta-1 adrenérgicos, a nivel del corazón va a haber un aumento del gasto cardíaco, con lo cual va a haber un aumento de la fuerza de contracción y un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca también, ¿no? Esto se puede ver en lo que son los trastornos de las hormonas tiroideas, como el hipertiroidismo. El hipertiroidismo generalmente te puede producir taquicardia. En cambio, en el hipotiroidismo puedes ver bradicardia, ¿no? También va a haber un aumento del flujo sanguíneo de los tejidos, ¿no? Y el corazón no es la excepción. Por lo cual puede haber en el hipertiroidismo puede haber un aumento de la presión arterial. A nivel del sistema respiratorio puede haber un aumento de la ventilación, ¿no? Tanto la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración van a aumentar, ¿no? Ahora, en el índice metabólico basal les había dicho que el índice metabólico basal es la cantidad mínima de energía que necesita un organismo para mantener sus funciones metabólicas en reposo, ¿no? Es decir, para mantener vivo al ser vivo, ¿no? Entonces, lo que hacen las hormonas tiroideas va a aumentar el consumo de oxígeno, va a aumentar la producción de calor, va a aumentar el índice metabólico basal y aumenta el sodio potasio TPA. Generalmente esto es porque se acuerdan que yo les había dicho que el aumento de la síntesis de proteína, como es el sodio potasio TPasa, el sodio potasio TPasa lo que hace es una bomba de sodio potasio pero dependiente de ATP, ¿no? O sea, gasta energía. Y al gastar energía, eso quiere decir que se necesita hacer más respiración celular a nivel mitocondrial, con lo cual va a haber mayor consumo de oxígeno y mayor producción de calor. Por otro lado, a nivel de lo que es un metabolismo de los nutrientes, a nivel de lo que son los hidratos de carbono, va a haber un aumento de lo que es la absorción de glucosa intestinal y un aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis. Para resumir todos estos efectos a nivel de los nutrientes, acuérdense que las hormonas tiroideas son catabólicas, es decir, a todos los nutrientes los va a degradar en sus compuestos más pequeños. ¿Para qué? Para tener mayor nutrientes y poder sacar mayor energía de las reservas, ¿no? Entonces, por lo tanto, a nivel de los hidratos de carbono,
Va a haber un aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis, ¿no? A nivel de las grasas va a haber lipólisis, que es la destrucción de las grasas. A nivel de las proteínas va a haber aumento de la proteólisis, ¿no? Que es la destrucción de las proteínas. Esto lo puedes correlacionar con lo que es en el hipertiroidismo y hipotiroidismo. Acuérdense, por ejemplo, en el hipotiroidismo va a haber, el paciente va a ser obeso, ¿no? Va a ser obeso porque hay una disminución de la lipólisis. Acuérdense que en el hipertiroidismo el paciente generalmente va a perder peso porque va a haber un aumento de la lipólisis y va a haber debilidad muscular. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la proteólisis de las proteínas a nivel del músculo, ¿no? Eso es importante. Siempre es importante correlacionar lo que es la fisiología con las aplicaciones clínicas, ¿no? Porque así es más fácil aprendérselo. Ahora, a nivel de lo que es el efecto sobre el sistema nervioso central, generalmente las hormonas tiroides es importante para la modulación del sistema nervioso central y acelerar la función cerebral. Este efecto es más acusado en recién nacidos, ¿no? En recién nacidos que tengan déficit de hormonas tiroides, si no se le administra el tratamiento adecuado, van a cursar con un cuadro clínico de menor cretinismo, ¿no? Que generalmente es por las deficiencias de las hormonas tiroideas. Estos pacientes recién nacidos van a cursar con deterioro de la función cerebral, incluso si es prolongado va a haber retardo mental, ¿no? Y acelera la función cerebral. Acuérdate que en el hipertiroidismo, ¿qué va a haber? En el hipertiroidismo, generalmente la función cerebral va a estar aumentada, va a haber ansiedad, nerviosismo. En cambio, en el hipotiroidismo, lo que va a haber es el paciente va a estar bradicítico, ¿no? Es decir, enlentecimiento de la respuesta cerebral, etcétera. Ahora, es por eso, como les había dicho, en los recién nacidos es importante lo que es las hormonas tiroideas, ¿no? Para la maduración de su sistema nervioso central. Es por eso que existen programas de tamizaje para lo que es el hipotiroidismo congénito, ¿no? Y a nivel de lo que es el crecimiento, ¿no? Las hormonas tiroideas actúan sinérgicamente con lo que es las hormonas de crecimiento, ¿no? Con las hormonas de crecimiento y también se encargan de la maduración ósea con el cierre de las epífisis, ¿no? Entonces esto también lo podemos ver en el hipotiroidismo, ¿no? El hipotiroidismo generalmente cursa con talla corta, ¿no? En cambio el hipertiroidismo produce un va a producir un rápido crecimiento, ¿no? Pero a su vez también va a producir un rápido cierre de las epífisis, por lo cual algunos también a nivel de la estatura, a nivel adulta, pueden ser promedios o bajos, ¿no? Entonces, acá este vendría a ser la continuación de lo que es el anterior dibujo, ¿no? Entonces, la síntesis de proteínas van a mediar todos sus funciones, ¿no? Como acá ya está todo lo que les he explicado, están graficados acá, ¿no? Y otras funciones que les quería detallar en otros sistemas, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal, las hormonas tiroideas van a aumentar la secreción de jugos digestivos y también aumenta la motilidad gastrointestinal. Por lo tanto, en el hipotiroidismo generalmente el paciente va a cursar con estreñimiento. En cambio, en el hipertiroidismo el paciente cursa con diarreas, ¿no? Y también la función sexual, las hormonas tiroideas van a producir una función sexual óptima, ¿no? Por eso que en el paciente hipotiroideo puede haber impotencia, puede haber amenorrea. En cambio, eso ocurre en el paciente hipotiroideo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser lo que es la fisiología de las hormonas tiroideas. Acá les dejo lo que es la bibliografía. Si quieren leer, aunque ya todo está resumido, igual denle una chequeada para ver, para que se les quede más claro los conceptos, ¿no? Entonces, si les gustó este video, podrían apoyarme con un like, podrían suscribirse al canal para más contenido y comentarme qué otros videos les gustaría que yo haga, ¿no? Entonces, yo soy el Dr. Gosu y hasta la próxima.